Hola amigos, buscadores, amantes del árbol de la vida. Tenemos un vídeo hoy muy especial porque estamos en el laberinto en la granja, que gustosamente me ha invitado a venir don Daniel. Y, y hoy tenemos un vídeo sobre un mito precisamente de un laberinto. Y os invitamos a que os quedéis hasta el final porque vamos a hacer varias interpretaciones, una alquímica, otra cabalística sobre lo que es el mito. Y don Daniel, un auténtico honor estar aquí con usted. Le llamo de usted como Vale. respeto al conocimiento que usted encarna. Muy bien, don Gonzalo también le llamará de usted, que don Gonzalo además es un interpretador de mitos extraordinario a la luz de la cábala. Esa es la ventaja de la cábala, ¿no? Que nos Sí, permite interpretar muchas situaciones de la vida y muchas situaciones mitológicas. exacto. Efectivamente, estamos al lado del laberinto, del Palacio de la Granja. El Palacio de la Granja es un palacio extraordinario que está muy cerca de Madrid y tiene uno de los laberintos importantes que hay en España. Hay muchos laberintos, pero es que además es un laberinto que se puede visitar y es un laberinto grande y complejo, con lo cual vamos a aprovechar esta estancia en el laberinto Sí, para explicar, como decía Gonzalo, uno de los mitos más importantes de la cultura griega, sí. el mito de Ariadna y el Minotauro. Ujú. Y como siempre, invitamos a nuestros oyentes que se suscriban al canal para que no os perdáis ninguno de estos vídeos y que os quedéis hasta el final y también que intentéis interpretar este mito desde vuestro punto de vista vital y que pongáis preguntas sobre cómo lo interpretáis o si necesitáis interpretación. Así que, don Daniel, Efectivamente. comenzamos. ¿Quién empieza con el mito? ¿Usted? Bueno, empiezo, nos vamos turnando. Ok, Bueno, el laberinto lo mandó construir el rey Minos en Creta, por una sencilla razón. El rey Minos eh, tuvo una hija que es Ariadna, la princesa, pero su esposa tuvo un hijo, un hermanastro de Ariadna, que era el famoso Minotauro. El sí, Minotauro era un ser mitad toro, mitad ser humano, y era una bestia, ¿no? sí. Antes me gustaría comentar cómo llega el Minotauro para que veamos también cómo es la historia del rey Minos. Perfecto. Que él le pide al dios Poseidón hacerse soberano y Mm, entonces le dice, vale, tu deseo está concedido y le regala un toro mm, que tiene una belleza impresionante. mm. Y a cambio del regalo, el rey Minos le promete al rey Poseidón, le promete al dios Poseidón que va a sacrificar al toro. Mm. Pero ¿qué te crees que hace el rey Minos cuando toca sacrificarlo? Pues que no lo sacrifica. No, porque le gustaba tanto, y entonces, pero no solamente no lo sacrifica, sino que sacrifica a Mm. Otro otro toro. toro, O para sea que engañarle, engaña a Poseidón. intentar engañar a Poseidón. Ya. Y entonces, y esto, observar, por ejemplo, aquí, ya tenemos cuando muchas veces, y esto, por ejemplo, en el Éxodo, cuando el faraón siempre le promete a Dios, te prometo que si me quitas de esta plaga, ya voy a ser bueno. Mm. Luego se va la plaga y te olvidas la promesa que has hecho con Dios, ¿no? Pues aquí vemos, podéis observar las promesas que habéis hecho a Dios que luego no habéis cumplido cuando os han concedido los deseos, ¿no? Bueno, total, ¿qué te crees que hace como venganza Poseidón por el engaño del rey Minos? No, no se me ocurre, pero vamos, la intuyo. Básicamente influye en la mujer del rey Mm. para que tenga una relación sexual Con el con el toro. toro. Joder. Y así nace el Minotauro. Y es como nace el Minotauro. O sea que aquí hay cuernos por todas partes. Sí, es básicamente como venganza por haberle engañado y entonces nace el Minotauro. Pues nada, el Minotauro es una figura mitológica muy conocida. Y bueno, el rey Minos, al ver esta bestia, ¿no? Este hijastro, se asusta y le pide a Dédalo, a su gran arquitecto, que construya el laberinto para encerrar allí al Minotauro, ¿no? Y Dédalo Sí, construye un laberinto, pues el laberinto más laberinto del momento, y lleno de rincones, engaños, etcétera, y es allí donde vive el Minotauro. sí, Ahora, y aparte de Dalo, ayuda a la mujer
a que tenga la relación con Sí, el toro. sí, porque Dédalo era un gran inventor. Sí. Entonces inventa, según recuerdo, una especie de vaca mecánica. No, yo no quiero entrar en detalles. En donde para ser Sí, fertilizada o fecundada por el toro. sí. En fin. Y bueno, ¿y cómo aparece Teseo en toda esta historia? Pues Teseo aparece porque en el mito de Ariadna, porque el rey de, este era rey de Creta, ¿verdad? Sí, Sí, Reminos. el rey Minos se enfada con Atenas Mm, y, y tiene una batalla mm, en la cual una batalla muy sangrienta mm, y la gana. mm, Él se la gana Atenas. sí. Y entonces como tributo tenían que pagar los atenienses 7 febos, o sea, 7, Doncellas y efebos, yo sí, creo que eran. doncellas y enfebos, 7 y 7 creo que eran. Mm. Y entonces Teseo, Y estos los mandaban al rey Minos y los metían en el laberinto como comida del del Minotauro. Minotauro, sí, Mm, para alimentar al Minotauro. sí. Entonces, porque creo que la batalla fue muy cruenta y quería darles un escarmiento a los atenienses. Mm, Y entonces Teseo, que era el hijo del rey de Atenas, mm, dice, vale, yo me voy a hacer pasar por uno de los efebos y voy a matar al Minotauro. mm, Entonces, en ese envío se cuela como efebo, mm, Teseo. efectivamente. Y al colarse, él llega en su barco, se introduce en el palacio y Ariadna lo ve, Se ven, y que era la hija del rey Minos, y se enamora de se él. enamoran los dos. Sí, Hay una hay una atracción historia de mutua amor. y se enamoran. Eso sería un amor en Netzá, ¿no? Sí, eso luego en la interpretación de la cábala, que por cierto, quedaros hasta el final para que veáis la interpretación. Y ahí yo lo interpreto como que en ese momento Teseo obviamente está en Netzá, que es la libido, la pasión amorosa, el Don Juan, y Ariadna, porque le da el hilo para salir El laberinto. del laberinto, sería Hot, Mm, que sería la inteligencia mm, para escapar de. Entonces ahí mm, se produce la unión entre Hot y Netzá. mm. Entonces, pues nada, Ariadna, como dice Gonzalo, le dio un novillo de lana para que lo fuera desliando y no se perdiera, pudiera salir del laberinto, porque podía matar al Minotauro, pero luego quedarse en el laberinto. Por eso se llama el hilo de Ariadna, que es una expresión muy conocida, y Teseo se introduce en el laberinto. Aquí hay una similitud del laberinto que a mí me gusta mucho, que antes comentábamos, que el laberinto es como la mente, o por lo menos simboliza la mente, es una de las interpretaciones, ¿no? Porque la mente es laberíntica, es decir, que nos perdemos. De hecho, estamos toda la vida perdidos en un laberinto, ¿no? Sí. Y está construida por un arquitecto muy, muy bueno, que Mm, fíjate cómo funciona la mente, que si no la sabes, si no sabes bien por dónde caminar dentro de ese laberinto, te pierdes mm, y ahí te puedes perder en obsesiones, te puedes perder en pensamientos negativos, mm, te puedes quedar toda la vida ahí creyendo que eso es la realidad, pero la realidad está fuera del laberinto, en efectivamente. realidad. Y de hecho, y perdón por ir a Sí. No, 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 está otro genial. mito, Dédalo acabó en el laberinto y la forma de salir, Dédalo de Ícaro, fue volando hacia el sol, o sea, elevándose. Claro, exactamente. Pero bueno, sigamos porque si no nos vamos a liar. Sí, sí. Pero en el laberinto, que además que simboliza efectivamente la mente en la que nos encontramos casi todo el tiempo, ¿no? Para un lado, para el otro, está además una bestia, ¿no? Uh-huh. Que yo lo interpreto como el ego animal, el ego del reptil, Uh-huh. de nuestros instintos más básicos y más oscuros, de lo inconsciente, ¿no? Sí, y aparte, fíjate que es un castigo de Dios. Mm, Que eso, si interpretas el ego como un castigo de Dios, está bien interpretado. mm, Porque el ego se cree Dios. mm, Y entonces, digamos, como que la caída, el pecado original, en realidad, fue crear el ego. mm. Pero yo creo que ahí vino la tentación, es decir, el deseo de ser soberano Exacto. y decir yo soy absoluto, no Sí, necesito a nadie más. sí, Y ahí caímos en la sí. trampa del ego. Yo no lo diría como un castigo, sino como una caída. Sí, fue una caída. No, pero en relación a este mito, fíjate que es la caída que se produce. O sea, el Minotauro nace
por engañar a los dioses. Que es, vale, aquí tienes el paraíso, aquí tienes el regalo, vas a ser gobernante, aquí tienes la prueba, te mando un regalo que es fruto de la naturaleza, un regalo muy bonito, un regalo para que veas el esplendor de la naturaleza, y entonces el rey dice, no, es que yo quiero ser rey, a mí quién me va... O sea, ¿qué estaría pensando Sí, Minos para engañarle? soberbia. Le diría, vale, que yo le voy a dar un regalo aquí a Poseidón, de eso nada. Pues eso fue, digamos, un poco la misma interpretación de, que no quieres que coma de la manzana, pues voy a comer, Yeah. ¿sabes? Y entonces eso es lo que luego genera, digamos, el castigo entre comillas por la desobediencia, que es la aparición del ego. La aparición del ego en la forma del Minotauro o en la forma de la caída del paraíso. Y bueno, Teseo mata al Minotauro y gracias al hilo de Ariadna sale del laberinto. Y huyen de Minos, rapta a Ariadna, bueno, Ariadna se va con él, pero sin permiso de su padre, evidentemente, y coge su embarcación y se dirigen hacia Atenas. Y paran en la isla de Naxos. Y en la isla de Naxos, Teseo deja a Ariadna adormecida en la isla y la abandona. Y ella se queda dormida. Esa es la primera parte del mito, pero luego viene la segunda parte. Entonces es cuando aparece Dionisos con con todo su carruaje y todo su esplendor y todos sus acompañantes, y queda profundamente enamorado de Ariadna. Ariadna, en el momento que llega Dionisos, comienza a despertar, que eso es una iconografía muy típica de la escultura clásica, que es el momento del despertar de Ariadna, que por cierto en el Museo del Prado tiene una escultura del despertar de Ariadna que yo creo que es de las mejores del mundo, os invito a que la visitéis. Y en ese momento Dionisos le pide el matrimonio. Ariadna le dice que sí. Ante la alegría de Dionisos, coge la corona que tiene ceñida Ariadna de diamantes, la tira al firmamento y esos diamantes se convierten en estrellas. Y Dionisos, como rey dios solar, la eleva a el mundo de los dioses, al Olimpo. Y ahí pues termina un poco el mito. Luego hay muchas interpretaciones y muchas versiones del mito, pero bueno, lo básico lo hemos comentado. Sí, y bueno, está terminar también con la historia de Teseo. Sí, efectivamente. Si quieres cuéntala tú. Sí, Teseo vuelve a Atenas y había una señal que tenía que poner en el barco, que si ponía una bandera blanca resultaba que estaba vivo, pero si pone la bandera negra significaba que había muerto. Y entonces se olvida de Teseo en el típico de Netza adolescente, estaría pensando en la siguiente conquista que iba a hacer, ¿no? Se olvida de cambiar la vela, la bandera, y entonces el padre ve la bandera negra y dice, mi hijo ha muerto, y se suicida. Sí, increíble. Y Teseo se convierte en rey de Atenas. Se convierte en rey de Atenas. Y la historia continúa, pero vamos, sí. Yo creo que o sea, es una historia, como veis, es una historia de cuernos, una historia de abandono, una historia de engaños a los dioses, de matrimonio con los dioses. Así que... En fin, entonces es interpretaciones, porque además yo creo que lo interesante de esto es al final sacar conclusiones prácticas que podamos aplicar en nuestra vida. Sí. Yo voy a hacer una interpretación alquímica, sí. Gonzalo va a hacer una interpretación cabalística y al final terminaremos con pues, las claves del mito. Sí. Entonces les invitamos a que se queden que os quedéis hasta el final y que, por cierto, suscribáis al canal. Sí. Para no perderos nada de ninguno de estos vídeos. Sí. Y desde el punto de vista alquímico, todos sabéis que la alquimia busca convertir el plomo en oro desde un punto de vista material, pero desde un punto de vista espiritual busca convertir el plomo espiritual en oro espiritual. Y aquí el plomo empieza desde el Minotauro, desde el laberinto. Es decir, convertir el plomo en oro requiere de un proceso lento, donde hablan del fuego, pero este es el fuego espiritual.
Entonces, la primera parte, la alquimia tiene 3 fases. La obra al negro, que es cuando se prepara la sustancia, la obra al blanco, cuando ya está depurada, y la obra al rojo, cuando ya hay una fusión con el espíritu. En este caso, la obra al negro es la obra que realiza Teseo. Mata al Minotauro y gracias a Ariadna, que desde mi punto de vista representa a su parte más sublime, en este caso su alma, logra salir del laberinto y fundirse con Ariadna. Completa la obra al negro, digámoslo así, que es la obra más difícil, la de matar al ego, Sí. es la más complicada. Si quieres termino con la parte No, alquímica. sí, genial. Y ahí fíjate que se tiene que meter, para hacer eso, se tiene que meter en un laberinto, meterse en un mundo desconocido, hacerse un viaje Sí, y luego por la ayuda que tiene para salir de ahí. sí, y es una labor valiente, es Sí, muy importante el coraje. sí, Es decir, no es una meterse en un laberinto con una bestia que te puede comer, me imagino que no debe ser plato de buen gusto. sí. Y eso muy bien en la interpretación que comentabas, que eso se representa por la mente. Es para una aplicación, es para hacer esa obra al negro, es meterse en la mente y desconectar al ego de su programa. Efectivamente, no solo enfrentarte al ego, Enfrentarte, sí. ¿y qué implica enfrentarte al ego? Meterte Sí, en tu oscuridad más sí, profunda, a tus miedos más profundos, a tus emociones más profundas y trascenderlas. sí, En este caso, Teseo la mata al ego, pero bueno, sí, mata al Minotauro, pero es trascenderlo al final, sí. integrarlo, ¿no? Y fíjate que ahí también está no solamente lo tuyo, sino lo del colectivo. Efectivamente. Y también, digamos, como que el Minotauro tiene una parte divina, que en el fondo el ego también ha sido creado por Dios. Claro, Entonces también estás, digamos, luchando contra esa parte de creación divina. Por eso efectivamente. es tan difícil también. Sí, sí, sí. Y luego, ya cuando abandona a Ariadna en la isla de Naxos, Teseo, desde luego, culmina la obra al negro, pero no culmina la obra al blanco. La obra al blanco es Ariadna dormida, el alma dormida, cuando comienza a despertar, cuando viene la divinidad suprema, el espíritu, que es Dionisos. En ese momento, la obra al blanco, además los alquimistas lo dicen, la obra al blanco es mucho más sencilla que la obra al negro. La obra al blanco es elevar el alma al espíritu, a su origen. Y en ese caso se produce el matrimonio alquímico, que es el matrimonio entre Dionisos y Ariadna, que además en la mitología se considera como el matrimonio perfecto, y se produce la obra al rojo, que es la fusión total con la divinidad, que es cuando Ariadna se eleva al Olimpo. Es curioso fijaros como Dionisos, que es el dios del vino, que el vino es de color rojo, está relacionado con la obra al rojo. Es decir, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en la celebración de la misa se bebe vino, ¿no? Es decir, hay muchos temas simbólicos que perviven de esta simbología de filosofía perenne, ¿no? Ujú. Y hay y bueno, desde el punto de vista alquímico, pues sería esas 3 fases. Obra al negro, matar al Minotauro y salir del laberinto. Obra al blanco, despertar del alma. Y obra al rojo, subida o ascensión de Ariadna y fusión con el firmamento, con la totalidad. Sí, excelente, don Daniel. Excelente explicación. Aparte que no es fácil encontrar explicaciones desde el punto de vista alquímico Mm, a los mitos y a lo que nos ocurre en el día a mm. día. Así que muchísimas gracias Nada, encantado. Que es por su una interpretación. interpretación que puede ser, vamos, es como yo lo veo, ¿no? Puede ser discutible, pero Sí, vamos, yo le encuentro bastante sentido. sí. Y yo pensando en el mito desde el punto de vista del árbol de la vida, bueno, primero vemos la creación de Yesod, la creación del ego, que viene por una desobediencia del rey, que no era necesaria esa desobediencia. Mm, Pero entonces crean ahí al Minotauro, mm, que representa el ego. ¿Y cómo se trasciende al ego? Si os fijáis en el árbol de la vida, está Hod y Netza y Tiferet, ¿vale? Entonces, ahí colaboran Hod y Netza, que para mí Hod sería Ariadna y Netza sería Teseo. mm, Entonces, con la inteligencia
y con la sabiduría, la inteligencia y la sabiduría mecánica de cómo se mueve la mente que tenía Ariadna, porque la mente también se representa en Hod, ambos juntos son capaces de matar al Minotauro, es decir, trascender el ego. Pero lo que ocurre es que uno de los dos, en lugar de seguir hasta Tiferet, se vuelve a Yesod, que es Teseo, que se convierte en el rey de Atenas, además por un fallo suyo, además, o sea, ahí se produce una corrupción en Atenas, el rey se suicida, que también es un acto corrupto, y él es rey fruto de una equivocación suya y de un acto corrupto, entonces solamente puede ser, él vuelve como a Yesod. Y Ariadna, en cambio, se coloca en Tiferet, sube a Tiferet. Y ahí en Tiferet tiene contacto con el mundo del espíritu, porque desde Yesod no lo tienes. Y entonces, en una isla fuera de su entorno, ha hecho como el viaje de la heroína, se coloca en Tiferet y ahí viene el espíritu y viene la divinidad para tener el matrimonio con la divinidad, matrimonio desde Tiferet hasta Keter. Qué interesante. Es muy interesante lo que dices de cómo Teseo desciende a Yesod. Sí. Y Ariadna al final, que era una persona, está en Hod, pero enamorada, con amor puro, se coloca en Tiferet. En Tiferet, sí. Con lo cual es una vía, el amor puro o el amor con mayúsculas es una vía, ¿no? La vía devocional. Sí, también hay que ver cómo es el camino espiritual de un hombre y de una mujer. El del hombre, digamos, está más colocado en el pilar derecho, que es más hacia la aventura, hacia matar de forma activa, hacia la actividad. Y en cambio, si te fijas, Ariadna cumple un rol pasivo, pero está haciendo también su labor espiritual, que es primero ayuda con la inteligencia. Toma, aquí tienes este hilo con el cual vas a poder salir. Y luego Teseo es el que la lleva a otra isla, ella no decide ir a otra isla, ella solamente la acompaña. Entonces ahí sería el pilar izquierdo, que el pilar izquierdo del árbol es más, digamos, pasivo. Y el pilar derecho es el activo. Sí, además está ahí, izquierdo, la estructura, sí, la estrategia, y el pilar derecho, la acción, la valentía, el deseo, la energía. Exacto. Oye, vamos a intentar sacar 3 conclusiones prácticas para la vida de este mito. Si me permites, empiezo. Yo creo que darnos cuenta del laberinto que representa nuestros pensamientos, nuestra mente, que la mente es un instrumento maravilloso, pero hay que saber emplearlo y no perdernos en esa mente, ¿no? El mundo actual yo lo veo tremendamente perdido justamente porque yo creo que nunca antes el mundo estaba tan perdido en un laberinto como ahora, ¿no? No sé si te parece eso, porque nos hemos convertido en un mundo tremendamente mental, ¿no? Y aunque tenemos desarrollos tecnológicos maravillosos, pues en otras cosas a lo mejor no hemos avanzado tanto, ¿no? Entonces el arquitecto de toda esa tecnología puede ser Dédalo, y entonces todo Internet, todo eso tiene que ver con la mente. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial, todo eso. Inteligencia artificial es el laberinto. Sí, exacto. Entonces, la primera conclusión es esa, que el mundo mental te puede atrapar. La segunda, para la vida práctica, es para salir de ahí necesitas la estrategia y la inteligencia, pero es una inteligencia no astuta, sino es una inteligencia racional de ver cómo funciona la mente y decir, vale, aquí tienes el hilo para salir. Entonces, te estás metiendo dentro del laberinto en una zona oscura, sal de ahí. Aquí está la puerta de salida. Aquí tienes, estas herramientas son las que tienes. Y eso requiere observación y discernimiento. Exacto. Que sería aplicar Geburah básicamente y Tiferet desde la observación. Y para salir de ahí. Efectivamente. Y luego yo diría otra parte fundamental, aparte de salir de ese laberinto, es volcarnos hacia nuestra parte más divina y espiritual, ¿no? Que es nuestra alma, ¿no? Ascender hacia el alma, que los griegos decían que la mejor manera de ascender hacia el alma era con la virtud. Pero bueno, cada uno debe encontrar su camino para desvelar esa alma y ese sol interior. Sí, y fíjate, fíjate, aquí en el mito sale algo que ya hemos comentado varias veces, que es precisamente la persona menos elevada en la conciencia, en este caso era Teseo y Ariadna, es el que abandona a la otra. Tiene a una diosa, o alguien que se va a convertir en una diosa, tiene a su amor verdadero, platónico, y la abandona
por irse a conquistar otras mujeres, Mm. cuando tiene ahí realmente la esencia, digamos, su alma gemela Sí, o para lo que había, porque aparte fue un reconocimiento mutuo. sí. Entonces, fíjate cómo el propio, y esto es muy habitual, entonces, si por ejemplo estés haciendo un camino espiritual, y es muy, muy frecuente que chicas que hacen el camino espiritual se enamoren de Teseos. Mm. Lo he Ah, sí. visto, sí, pues bueno, a mí me cuentan todo tipo de historias, y entonces, como prueba para ellas. Dice, yo soy muy espiritual, pero se enamoran Claro, de... y los Teseos son los Don Juanes. Claro, los Teseos son los Don Juanes. Sí. Mm. Sí, y a Teseo seguramente no era su momento. Claro, no era el momento de Teseo. Él tenía que gobernar el mundo de Yesod, Sí. tenía que gobernar el mundo del ego y seguir conquistando mujeres y seguir, digamos, gobernando un gobierno corrupto. Mm. Oye, pues muy interesante. Yo creo que hemos tirado del hilo de Ariadna y han salido cosas muy Sí, interesantes. Y es muy interesante analizar y reflexionar, porque el árbol de la vida permite respuestas prácticamente para todo, ¿no? Y para los mitos o para las situaciones vitales cotidianas, ¿no? A mí me parece que es impresionante la aplicación que tú haces, ¿no? sí, colocar situaciones en el árbol te permite entenderlo de una manera más sencilla, Mm, porque sin ese esquema no se entiende tan fácil. mm, Entonces dices, ah, vale, ya, pues ya sé que Teseo estaba en Netza, ya sé que se ha ido a Yesod. mm. Pues nada, amigos, amigas, encantado. Espero que os haya gustado el vídeo. Ahora nos vamos a meter en el laberinto y espero que no nos perdamos. Necesitamos el hilo de Ariadna, A ver si encontramos el alguna hilo, Ariadna por aquí. que nos dé un hilo para salir del laberinto. Y Y nada, nada, suscribiros y espero y os recomendamos que vengáis a visitar el palacio y los jardines de la granja, que es algo extraordinario. genial. Pues Muchísimas nada. gracias, don Daniel, por este vídeo y por cómo nos ha ilustrado.